Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 12. El día de hoy hablaré acerca de un documento que me compartió mi estimado amigo Rubén Casillas Moreno hace un año, el cual le compartió muy generosamente don Mariano González Leal, y habla acerca de la genealogía, la limpieza de sangre y ascendencia de los Cornejo y de los Gómez, ¿no? También habla acerca de los Ramírez de Mendoza. Sin más preámbulo, veamos este precioso documento, del cual tomaré unas notas y ahondaré un poquito. Aquí dice: la información de genealogía, nobleza y armas de don José Ramírez Cornejo, vecino de Valle de Jalostotitlán en 1676. Y curiosamente, aquí aparecen unas armas de las cuales hablaré después, para que las tengan en cuenta, ¿no? Unos lobos, unos bergantines y una espada. Aquí un león rampante alcanzando un castillo. Muy bien. Pero antes de eso, vamos a ver lo siguiente. Aquí habla acerca de Cristóbal José Gómez Cornejo, originario de la Ciudad de México, vecino del comercio de este pueblo, ¿no? Está hablando del pueblo de San Salvador de Jalostotitlán. Y aquí habla acerca de sus padres, ¿no? José Cornejo Ramírez, que su bisabuelo se llamó José Cornejo Ramírez. Y nos vamos a la siguiente página que quería mostrarles. Es un poco extenso, pero vamos a ir al grano para no hacer mucho problema. Ok. Y comienza aquí. Habla aquí acerca de la hidalguía rural o de la hidalguía por las poblaciones y por la conquista, a los que se obligan de hacer dicha población y lo hubieren poblado y cumplido con su asistencia por honrar sus personas y descendientes, y que de ello, como de primeros pobladores, que de memoria loable los hacemos hijodalgos de solar conocido a ellos y sus descendientes legítimos, para que en el pueblo que poblaren y cualquier partes de las Indias sean hidalgos y personas nobles de linaje y solar conocido, y por tales sean. Y esto es lo que he hablado últimamente, entonces tengo que agregarlo antes de ahondar en lo siguiente. Tenidos y gocen todas las honras y preeminencias que pueden hacer todas las cosas que todos los hombres hijodalgo y caballeros de los reinos de Castilla equiparan la hidalguía de Indias por pobladores y descendientes de conquistadores con la hidalguía de Castilla, según fueros, leyes y costumbres de España, puedan y deban hacer y gozar, porque vos mandamos veáis las dichas ordenanzas según van incorporadas. ¿Por qué es importante resaltar eso? Es importante resaltarlo porque está documentado sin lugar a duda. Aquí dice: en Segovia, 14 de julio de 1570 años, yo el rey. Así o más clara queda la hidalguía rural, de la cual Mariano González Leal ha hablado continuamente, y nunca dejaremos de hablar nosotros, que somos sus fieles aprendices y lo honramos.
y lo vamos a honrar porque esto es nuestro gusto y él nuestro maestro. En la Ciudad de México, 16 días del mes de noviembre de 1676 años, ante el señor licenciado don Jacinto de Vargas, campusano del Consejo de Su Majestad. Aparece aquí José Cornejo, vecino del Valle de Jalostotitlán, en el nuevo reino de la Galicia. Vamos a lo siguiente. Y natural de la provincia de Chalco, ¿ok? O sea, que era de la provincia de Chalco y emigran a Jalostotitlán. Hijo legítimo de Alonso Cornejo y de Inés Ramírez, su legítima mujer, naturales que fueron de este reino, o sea, de la Nueva España y de la dicha provincia. Y aquí dice que el dicho Alonso Cornejo, su padre fue hijo legítimo del capitán Fernando Gordívar Osorio, natural de esta Ciudad de México, y de Juana Bautista Cornejo, su legítima mujer, originaria de Salamanca, en los reinos de Castilla. Y que la dicha Inés Ramírez, mi madre, fue hija legítima de Pedro Ramírez, natural de Sanlúcar Barra Verde. Aquí está. Y este es el vínculo con los Ramírez de Mendoza y los Gómez Hurtado de Mendoza. Pedro Ramírez, el mencionado aquí, era hermano de Gonzalo Ramírez, el geniarca de los Ramírez de Mendoza en la Nueva Galicia, y de Manuel Gómez, el geniarca de los Gómez Hurtado de Mendoza. Por varonía, los Ramírez de Mendoza y este señor, los Gómez Hurtado de Mendoza y este señor, descienden de la misma persona que se va a mencionar a continuación. Y que el dicho Pedro Ramírez, mi abuelo materno, fue hijo legítimo de Diego Ramírez. Este es el geniarca tanto de los Ramírez de Mendoza como de los Gómez Hurtado de Mendoza en Santa María de los Lagos, Jalostotitlán, San Francisco de Tepatitlán y en todos los lugares de esos linajes. Y de Inés de Brenner, su legítima mujer, naturales ambos de dicha ciudad de Sanlúcar. Y que la dicha Beatriz Ramírez, mi abuela, natural hija legítima de Melchor de los Reyes y de Isabel Ramírez, su legítima mujer. Ambos de las ciudades, ¿no? Y hay que decir los dichos, mis padres y abuelos y antepasados por ambas líneas, persona y toda, fueron y son cristianos viejos, limpios de toda mala raza, de moros, judíos, penitenciados por el santo oficio Inquisición, caballeros hijodalgos notorios desde España, aparte de la hidalguía que reciben por haber sido descendientes de los viejos pobladores y de las poblaciones y de los conquistadores, obviamente, eran ya hijodalgos desde Castilla. Una preciosidad que se debe de resaltar. Y me voy a brincar un poquito porque se repite mucho la información, es la misma, continuamente hablan los testigos de diferentes cosas. Dice, los padres del pretendiente, y que el dicho capitán Fernando de Gordívar, abuelo del paterno del pretendiente José Cornejo, fue descendiente por línea recta de varón de Lope de Osorio. Ojo, aquí es donde entra el detalle. Lope de Osorio, uno de los valerosos capitanes que sirvieron a su majestad en la conquista y pacificación de esta Nueva España a su costa, y que hace mención de sus armas y caballo, por cuya causa a todos los descendientes de dicho Lope Osorio los han honrado y ocupado los señores virreyes de este reino en cargo y oficio de justicia en cumplimientos reales de las cédulas. Entonces queda clarísimo la declaración de que Alonso Cornejo era hijo de este señor Hernando de Goydívar. Y aquí dice una vez más. También sabe que el dicho capitán Fernando de
Gordívar Osorio, abuelo paterno del pretendiente, es descendiente por línea recta de Barón de Lope Osorio, uno de los primeros conquistadores y pobladores de este reino de Nueva Galicia, que pasaron y sirvieron a su majestad en esta conquista. Pues queda claro porque ya, insisto, lo demás sigue declarando lo mismo y lo mismo, ¿no? Y aquí habla una vez más, por las líneas legítimas de los de Sanlúcar de Barrameda, los Ramírez, los Gómez y todos esos linajes. Pero quiero brincarme a unos detalles antes de partir a la siguiente fase de lo que voy a hablar. Bueno, aquí es la carta de dote, muy importante, en donde dice: en el nombre de Dios, amén. Sepan cuántos esta carta vieren como yo, Pedro Ramírez. Insisto, Pedro Ramírez, hermano de Gonzalo Ramírez, el geniarca de los que eventualmente tomarían el apellido Ramírez de Mendoza, y de Manuel Gómez, el que sería el geniarca de los que serían llamados Gómez Hurtado de Mendoza, hermanos. Natural de Sanlúcar de Barrameda. Y nos vamos a la siguiente página, porque quiero no hacer tan largo esto, porque todos los días haciendo esto, y si los hago largos en la torre. Ok, aquí, ¿qué es lo que dice? Aquí habla de cómo fueron sus compadres, este testigo, Alonso Cornejo e Inés Ramírez, su legítima mujer, y habla de que conoció a don Pedro Ramírez y a su mujer, que fue Beatriz Ramírez, natural del pueblo de Sanlúcar de Barrameda, del Pozo de Marquillos, que es notorio por la mucha comunicación y amistad tan estrecha que Alonso Cornejo y yo tuvimos, ¿okay? Y hijo legítimo de Fernando Gordívar Osorio y Juana Bautista, su mujer, legítima natural de Salamanca, en los Reyes de Castilla, y que Fernando Gordívar Osorio, de la Ciudad de México. Ojo, descendientes de conquistadores y de la notoriedad, que es voz y fama. Ok. Entonces, y aquí dice que la tierra adentro tomó el apellido de su madre por no ser conocido, como lo dijo muchas veces. Curioso, ¿no? Tomó el apellido de su madre porque el apellido Cornejo no era muy conocido y quería honrar a sus ancestros de ese apellido. Muy interesante, muy interesante. Y ahora nos vamos a cómo queda lo que está en este expediente tan magnífico. Aquí ya habla Cristóbal, que lo cita, ¿no? Cristóbal José Gómez Cornejo, en 1758, ya siendo hijo de Ignacio Gómez, nieto de Lucas Gómez, y por su lado su madre, que es de los Fuentes, de María Guadalupe Ramírez Cornejo, y ya José Cornejo, que es el que está en Jalostotitlán ya, y después aquí Alonso Cornejo, el que toma el apellido de su madre, porque no había muchos Cornejos, y para la notoriedad, hijo de Fernando Gordívar Osorio, de la Ciudad de México, y por línea recta de varón, no sabemos en qué grado, supuestamente de Lope Osorio, conquistador. Y acá habla de los Ramírez, ¿no? Pedro Ramírez, el hermano de Manuel Gómez, geniarca de los Gómez Hurtado de Mendoza, de Gonzalo Ramírez, el geniarca de los Ramírez de Mendoza, ya que Pedro y Gonzalo casan con dos hermanas, Hurtado de Mendoza. Y aquí dice que Diego Ramírez y su mujer Inés de Brenes, Melchor de los Reyes e Isabel Ramírez. Y me voy a ir ya con el contexto que tenemos a la siguiente página una vez más, porque es de resaltar que estas armas coinciden con las armas de Martín López Osorio, uno de los que fue conquistadores de la Nueva Galicia, de la Nueva España, y yo hice un pequeño escrito acerca de este enredo, porque es un pequeño enredo. No en tanto por el lado de los Ramírez,
de Sanlúcar de Barrameda, sino por lo Goldívar y aparte de las armas que llevan. Entonces dice, en la afiliación de la ascendencia de don Cristóbal José Gómez Cornejo, vecino de la Ciudad de México, se devela la esclarecida ascendencia de los Cornejo, Gómez Hurtado Mendoza, eventualmente Ramírez Hurtado Mendoza, alteños, resaltando el hecho que los nombran como hijodalgos, tanto como desde España como por ser descendientes de pobladores. Esta información no es nueva y ya fue utilizada desde Mariano González Leal como dueño de esto. Sin embargo, al tener la oportunidad de verle leer el documento, me encuentro con lo siguiente. Según se declara, Alonso Cornejo, jerarca alteño de los Cornejos fue casada con doña Inés Ramírez, la cual fue nieta y prima de los ya mencionados Ramírez y Gómez, que son relacionados con Sor Juana Inés de la Cruz por el Ramírez igualmente. Don Alonso Cornejo, según el documento, fue nieto del conquistador o por línea recta de varón, Lope de Osorio, y explícitamente hace mención de sus méritos y hasta se muestran sus armas, como ya lo mostré, ¿no? También está bien, todo está bien, perdón, hasta que intenté buscar a este conquistador llamado Lope de Osorio y no encontré nada. Esto es muy extraño porque al leer el documento y hacer la búsqueda, llevas en cuenta que se dice que el documento Lope de Osorio fue uno de los supuestos conquistadores que hicieron los bergantines, basado en las armas, ¿no? Cae uno en la conclusión, pero no hay evidencia de él. Sin embargo, sí hay evidencia de las armas y méritos de algo parecido de lo que se está mencionando del conquistador Martín López, como ya lo dije. Y por último, resulta que en 1622 en la Ciudad de México muere un cantero o albañil llamado Fernando de Gordivar, y en la parte de herencia que le envía a sus hermanas da el nombre de ellas y su padre. Y pues puede ser un homónimo, pero es el único que pude yo encontrar. Entonces, a lo que me lleva a lo siguiente, y algo que hice yo para hacer un enredo aquí. ¿Dónde quedaste esa? A ver, la saqué. Perdón, porque esto de andar moviendo las cosas en vivo y a todo color hace un enredito. Bueno, aquí está lo que menciono para empezar acerca de Martín López, ¿no? Y aquí son los descendientes del conquistador que llevó esas armas. Dice aquí, Pedro López Ponce, clérigo presbítero, por mí y en nombre de Agustín López y de Bernabé López Ponce, mis hermanos, hijos que somos de Martín López, vecino de la Ciudad de México. Digo que Martín López, mi padre, fue uno de los primeros conquistadores y descubridores y pobladores de la Nueva España, ¿ok? Desde el principio de la conquista y pacificación, ¿ok? Entonces, aquí habla acerca de cómo, dice, que él hizo los bergantines. Mira, aquí dice, y a costa fue necesario acabar todo punto los bergantines. Entonces, ese Martín es el que hace los bergantines para empezar. Y ya después nos vamos a algo que hice yo para demostrar acerca del Gordivar. Aquí, doña Ana de Gordivar, por mí, en nombre de María Ramírez de Gordivar, mi hermana, vecinas. Estas son las vecinas de la muy leal y el señorío de Vizcaya, digo, que cuanto a mi derecho y al de la dicha de mi hermana, tienen la información de cómo Fernando de Gordivar, maestro de cantería, falleció en la Ciudad de México e hizo y otorgó su testamento el 14 de mayo de 1619. Entonces, este es el único que yo encontré que es con el nombre de Hernando o Fernando de Gordivar, y fue hijo legítimo de Melchor de Gordivar y de Teresa Gordivar. ¿Qué quiere decir? ¿Que el padre de Alonso no existió? No, quiere decir que no encontré pues la
la información de él, y cabe resaltarlo, ¿no? Porque suele suceder que a veces citaban información que no coincide, ¿no? Bueno, según lo que esto sería, ¿cómo quedaría si fuera basado en que las armas son de Martín López y se hayan equivocado y en vez de López de Osorio haya sido Martín López el que fuera su padre, ¿no? Y quedaría de la siguiente forma, ¿no? Inés Ramírez, Alonso Cornejo, Inés Ramírez, hijo de Pedro y de Beatriz Ramírez Rendón, y Alonso, hijo de Fernando de Gordivar y de la Juana Bautista, natural de Salamanca. Y este ya sería como quien dice el hijo de Martín López y de su mujer, Juana Hernández. Y aquí están los tres que se declaran en el documento, siendo nietos de Cristóbal Díaz de Narices y Estefanía Rodríguez. También aquí pongo una sugerencia a un posible enredo, ¿no? Es si el Alonso fuera en verdad hijo de Fernando de Gordivar y de la Juana Bautista, en todo caso sería pues por la Juana Bautista que el López de Osorio le llegara, ¿no? Y si ese Fernando de Gordivar fuera en todo caso el hijo de Melchor, pues se quedaría más o menos así la posible ascendencia de los Gordivar, ¿no? Vecinos de Vizcaya. Sí, precisamente es una hipótesis ahí, porque en este documento aquí sí revelan bien la información acerca de los López, ¿no? Y está muy interesante. Miren esto. Dice Francisca López Osorio Hernández Mosquera y Figueroa, hija legítima de Martín López Osorio, 1. Y de doña Antonia Ontiveros de Nava. ¿Ok? Don Martín fue hijo de Martín López de Osorio, otro, y de doña Ana Pérez de Monterrey. Y de este dicho Martín, esposo de Ana Pérez, fue hijo legítimo de Martín López Osorio y de doña Beatriz de Rivera. Y este Martín fue hijo legítimo de Martín López Osorio, el primero, el conquistador, y de doña Juana Hernández de Mosquera, hija legítima del conquistador Cristóbal Hernández de Mosquera. Y aquí ya vuelvo a la misma, hice un poco enredado esto, pero es nada más para el beneficio. Aquí hay unas armas de un Martín López, vecino de México, que fue conquistador. Y vamos a ver las diferencias, ¿no? Aquí pueden ver que tiene las estrellas en un campo estelar. Y aquí tiene, pues, que sería un leopardo. Aquí como una montañona. Este es uno de los que hizo Bergantines. Entonces, este hizo Bergantines, este Martín López, y recibe este tipo de armas. Va uno. Vamos al siguiente. Y este siguiente es el que es el padre de los López Ponce. Y este tiene aquí los bergantines, la espada, y curiosamente los leones rampantes siguiendo Castilla, ¿no? Queda muy, muy parecido al otro que ya habíamos visto. Y nos vamos al tercer Martín López Conquistador. Y aquí está el otro. Y este, curiosamente, tiene solamente los bergantines. 3 distintos conquistadores de nombre Martín López y que tienen una cosa similar, ¿no? O sea, se puede decir, y aquí esto está curioso, tiene la similitud de Martín López. La espada, los 2 bergantines y león rampante siguiendo al castillo. Solamente se le agrega los lobos de Osorio, ¿no? Entonces es una cosa curiosa. Por eso quise hacer esto, porque dije, hay que abrir la curiosidad al que le interese, ¿no? Y aquí dice, los ilustres caballeros Osorios de la real sangre castellana, de quien nació sin igual Martín López Osorio. ¿Ok? Entonces,
efectivamente están aludiendo a Martín López, el que hace los bergantines. No es un accidente. Por eso esperé hasta la última para mostrarlo esto. Coincidencia, han de haber dicho para agregarlo o simple y sencillamente a través de los años se perdió la información. No lo sé, pero hay que hablarlo para ver si en un futuro sale una nueva información. Pues esto es todo en este corto episodio que a mí me ha interesado mucho esto desde que mi estimado Rubén me compartió esta información. Se despide de ustedes su anfitrión, Jorge Barba. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Que tengan un excelente día o tarde.